Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos. Finabien continúa posicionándose como la mejor remesadora de todas las opciones. Recordar para esta modalidad de depósito a cuenta o transferencia, es la que mejor promedio de comisión maneja. También con nuestro promedio de tipo de cambio. Entonces, recordar que hacemos estos ejercicios como si se enviaran $400 y Finabien estaría dando 7,491 pesos con 58 centavos, y aquí ponemos las tres que más pesos dan por los dólares que envían los paisanos. Les vamos a poner una palomita. Y la que menos da es la remesadora HUM, que da 7,078 con 56 centavos por el mismo ejercicio de $400. Recordar, en depósito a cuenta o transferencia. Vamos a ponerles un tache. Adelante, en la modalidad de envíos en efectivo, Pagafón Smart Pay es la que más dinero da por los dólares que mandan los paisanos, 7,476.67 en este mismo ejercicio. Le ponemos una palomita. Y la que menos da es la misma remesadora HUM con 7,099,68 centavos. Le vamos a dar un tache. Continuamos con el seguimiento ahora a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina. Al 28 de noviembre tenemos un precio promedio de litro de gasolina regular de 23 pesos con 58 centavos. En nuestro monitoreo identificamos como una de las que dan precios justos esta estación Flash Gas en San Salvador Hidalgo, 23 pesos con 19 centavos, y aquí en cada una de las regiones la mejor opción, destacando que en ningún momento se supera el margen de ganancia los 2 pesos. Vamos a ponerles una palomita. Continuamos ahora con las que se siguen volando la barda con los precios. Está Petro-7 en Saltillo, Coahuila, 24.99 con una ganancia de 3 pesos con 50 centavos por cada litro, y aquí en cada una de las regiones las que identificamos más caras y el margen de ganancia les vamos a poner un tache. Seguimos ahora con el seguimiento a nuestra canasta básica. Recordar que son 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos en este acuerdo voluntario que firmó la presidenta Sheinbaum con todas las tiendas de autoservicio y otras empresas de la agroindustria. La más barata, Soriana Hiper Boca del Río en Veracruz, 772,80, palomita. Y tenemos la más cara, Chedraui Selecto Colima, así se llama, pero está en La Paz, Baja California, 915,97, le vamos a poner un tache. Adelante, nuestro comparativo de 3 ciudades, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la más barata, Sumesa Bajío, 852,20, palomita. Y la más cara, la Comer Santa María la Ribera, 876,40, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Chihuahua, la más barata, Walmart Fuentes Mares, 775,20, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Aeropuerto, 855,70, también palomita. Y en el caso de Zacatecas, la más barata, Mercado Soriana, 226, que tiene la canasta en 795,20, palomita, y la más cara, Soriana Hiper 044, que tiene la canasta en 911,55, y aquí le vamos a dar un tache. Continuamos ahora. Presidenta, hicimos un monitoreo de precios durante el Buen Fin para muchas personas que de repente creen que algunos establecimientos simulan ofertas, y aquí hicimos un levantamiento de precios en 29 ciudades durante semanas previas al Buen Fin y durante en este caso 5 días que duró esta campaña, 399 establecimientos en estas ciudades, casi 46,000 productos monitoreados para poderles dar información a todas las personas consumidoras, y aquí algunos resultados. Adelante. Tenemos, por ejemplo, en este monitoreo que realizamos, quienes sí realizaron o sí dieron ofertas reales. En este caso, esta sucursal de Walmart en Coacalco, Estado de México, esta pantalla LED, tuvimos en nuestros monitoreos un precio constante y sí disminuye durante el Buen Fin, ofreciendo así una oferta real.
En este caso, esta estufa en Soriana Hiper en León, Guanajuato, lo mismo, se mantiene en nuestro monitoreo en un precio y en el Buen Fin efectivamente dieron el descuento. Y en el caso de esta licuadora en Mega Soriana en La Viga, Iztapalapa, lo mismo, permanece un mismo precio y durante el Buen Fin sí dan esta oferta. A todas ellas les vamos a poner una palomita. Y en la página de internet tenemos mucha más información de los proveedores que efectivamente cumplieron y los que no cumplieron también. Adelante. Tenemos casos de malas prácticas, en este caso simulación de ofertas, en este caso esta pantalla de 50 pulgadas en Electra estuvo manteniéndose a un precio baja antes del Buen Fin y durante el Buen Fin lo suben simulando este descuento. En el caso de esta estufa en Chedraui, en Villahermosa, Tabasco, lo mismo, estuvo fluctuando, lo mantienen bajo y de repente en el Buen Fin lo vuelven a subir. Y en este caso el refrigerador Coppel en la sucursal 438 en Tlaxcala, el mismo comportamiento. Va teniendo un precio constante, de repente a la baja y lo vuelven a subir simulando descuentos. Les vamos a poner a todas ellas un tache. Adelante, por favor. Ya salió nuestra revista del consumidor de diciembre. Tenemos 2 estudios de calidad, uno de reguladores y no breaks, otro sobre quesos manchego. La brújula de compra tenemos bicicletas y patines, ahora que se acercan las fechas navideñas. En finanzas personales, consejos para gastar menos y disfrutar más. Y en la tecnología doméstica, cómo elaborar un pan integral de caja. Adelante, ya está disponible para todas y para todos de manera impresa y también en línea. Y finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, en esta temporada decembrina consulta nuestra herramienta Quienes Quieren los Precios y encuentra dónde comprar todos tus productos a precios justos. 2, revisa nuestro sitio web y redes sociales qué proveedores ofrecieron ofertas reales y cuáles simularon descuentos durante el Buen Fin. Y 3, descarga la revista del consumidor de diciembre para conocer los nuevos estudios de calidad. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta, y le hago entrega de la revista impresa de diciembre. Gracias, señor. Muchas gracias, presidenta. Está. Gracias, presidente.